¿Te puedo hacer una pregunta, Betsaida? Por supuesto. Vale. Fíjate que no me quedó muy claro eso de que cuando Jesús resucita, que la piedra del sepulcro, no entendí eso, pero lo cierto es que cuando supuestamente María Magdalena y las mujeres llegaron, ya la piedra estaba corrida. Entonces quiere decir que alguien la corrió. Ajá. En uno de los evangelios, en otro ella va pensando cómo moverla. Ahí es donde nosotros tenemos que ir entendiendo distintas tradiciones. ¿Se recuerdan? Que hemos dicho que hay, cuando se escribe, acuérdense que no se escribió inmediatamente, ¿verdad? Sino que hay tradiciones orales. Cuando los evangelios hablan de distinta cosa. Por ejemplo, en el caso de Judas Iscariote, pues casi todos sabemos que se colgó, ¿no? Pero Hechos de los Apóstoles no dice eso. Dice otra forma de muerte. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros encontramos varias informaciones? Es que habían diferentes tradiciones orales, ¿verdad? Distintas tradiciones orales. Pero es lógico pensar que en la resurrección de Jesús, Él no haya quitado la piedra. Es más lógico pensar eso, que Él simplemente, pues salió, ¿verdad? Sí, salió sin necesidad de quitar la piedra. Eso es lo, va, ya, ahora ya. Eso es lo que dice el sacerdote ¿verdad? Y dice que exactamente de esa misma manera, porque era una tumba nueva y él solo como que pernoctó ahí 2 noches o 3 noches, ¿verdad? Entonces salió sin dañarla. Él pone ese paralelismo con María en el nacimiento. Así él nació sin dañarla, es decir, sin quitarle su virginidad. Y entonces le preguntaba a este señor que lo está pues siempre haciendo todas las preguntas y le dice, entonces la importancia, es muy importante Jesús en la historia. ¿Qué pasa con las religiones abrahámicas que son? Nosotros somos los cristianos, somos abrahámicos porque venimos de Abraham, pues es el padre de la fe. El Islam y el judaísmo. Pero ¿y entonces qué pasa con ellos? Bueno, ustedes pueden ver los problemas que hay en el Islam sin Jesús, ustedes pueden ver. Y también, por supuesto, que si no tomamos muy en serio a Jesús, pues también hay en la iglesia católica, ¿verdad? Pero en el judaísmo y en el Islam Jesús no está. Se quedaron únicamente como religiones abrahámicas, de Abraham. En cambio, nosotros, el modelo de la fe no es que Abraham no lo sea, pero el modelo de la fe es María, ¿verdad? Porque ella es la que escucha, bienaventurados los senos que te dieron de mamá, dice, ¿verdad? Una mujer. Entonces dice, bienaventurados los que escuchan la palabra y la ponen en práctica, o sea, la vuelven acción, ¿verdad? No se quedan solamente con un tema religioso o piadoso, sino que la ponen en acción, le creen a esa palabra, le creen. Él hacía mucho énfasis en eso de la palabra, que dice que hay que entender la cultura griega para darse cuenta, pues, de que la palabra es dinámica. Y ahí otra vez viene el hilo conductor desde Génesis. Es la palabra por la que se crea todo. Es la palabra es dinámica. La palabra hace la belleza, porque en cada parte de la creación, incluso dice, no es la traducción, es bueno, dice, esa no es la traducción en hebreo, es bello, dice, es bello. Ese es en hebreo original, dice él, ¿verdad? O sea, él hace una cosa y es bella. Y cuando hace al ser humano, Isha, varón y varona, es muy bello.
Entonces, hay una belleza en la humanidad que luego también en el hilo conductor vendrá con la imagen y la semejanza. Por supuesto que no estamos hablando de la belleza como hoy se entiende, ¿verdad? Que tenemos que ir a operarnos y todo eso, no. Es una belleza de la creación, de la obra de Dios que se ha llevado a cabo a través de la palabra, o sea, la palabra realiza. ¿Y cómo llega el hilo conductor? Hasta la parábola de Jesús el sembrador. Dice, la semilla es la palabra. Entonces la palabra tiene que germinar y tiene que dar vida y tiene que dar fruto. Pero luego, ¿cómo va el hilo conductor? Por ejemplo, ayer, por ejemplo, a la Eucaristía de ayer o a la liturgia de ayer, pues está el tema de la ley. La ley también tiene belleza porque la dio Dios mismo y no la dio... Disculpe, pero hay como interferencia. Yo no sé si están apagados todos los micrófonos, pero se oye un ruido. Están apagados todos. Aquí no hay ruido. Aquí en la casa solita estoy yo. No hay ningún ruido. Es como que fuera aire, una cuestión soplando, una cuestión acuérdense que como están todas las líneas como dañadas o yo no sé, aquí no hay ningún ruido, no hay nada puesto, no hay nada. Ok, disculpa. Ok, entonces, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Se me fue. La liturgia de ayer, que la ley... Ayer. La ley es bella también porque Dios la ha dado para dar vida. Pero ahí viene la problemática, que ahí va el hilo conductor con Jesús ayer, ¿verdad? Que la gente se fija en la exteriorización de un cumplimiento exacto, literal de la ley. Pero Jesús dice, es que no es así. Es del corazón del hombre donde salen todas las cosas. Entonces, el tema que ha venido como hilo conductor, la vigilancia, o sea, permanezcan vigilantes, permanezcan atentos. Ahí viene el hilo conductor de las vírgenes prudentes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que fijarnos? Que en el relato hay exageraciones. Por ejemplo, y ahí es donde nosotros tenemos que conocer los contextos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, si conocemos la cultura hebrea, pues nos vamos a dar cuenta que es imposible que haya una boda y se cierren las puertas, y sobre todo a medianoche. Eso no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Porque es una cultura que acoge al forastero, que acoge a los vecinos, es una cultura acogedora. Entonces, esa es una parte del relato, del contexto literario que es exagerado. Y desde ese contexto, pues también es exagerado que las que no son prudentes, pues pidan el aceite y que haya una tienda abierta a medianoche. Entonces, todo eso no es para confundirnos ni nada, sino para fijarnos en el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No es que se les acabó el aceite y qué egoístas que no lo compartieron, no es que qué barbaridad que se durmieron, no. El tema es el que va diciendo, hay que estar atento porque la segunda venida de Jesús no se sabe cuándo va a ser y nosotros pues será que nos morimos o será que Él regresa, pero nosotros tenemos que caminar atentos, vigilantes a nuestras tendencias, a nuestras inclinaciones, a todo lo que va, las circunstancias. Cada día nosotros optamos o negamos al Señor en nuestras circunstancias, en nuestras respuestas. O sea, nosotros tenemos que estar vigilantes y escuchando la palabra para ponerla en práctica. Entonces, por ejemplo, hoy pues hay dos lecturas, porque no en todos lados se celebra a Rosa de Lima, porque tenía otra fecha, ¿verdad? Hoy empezó en la lectura universal San Lucas. Se estaba leyendo Mateo, ya se leyó Marcos, se estaba leyendo Mateo, hoy empieza Lucas,
con el anuncio de Jesús, de que va a empezar su misión, y él lee en Nazaret, pues aquel rollo, y él se aplica las palabras de Isaías. Bueno, entonces Jesús va a empezar su misión. Pero como celebramos a Santa Rosa de Lima, pues entonces la mujer que encuentra el tesoro, la mujer que encuentra la perla, esa es Rosa. Pero eso también podemos ser nosotros. ¿Y cuál es el hilo conductor? Bueno, si de verdad encontramos al Señor, eso viene a ser lo mismo con María. Si está plena, si está llena de gracia, si está con el Señor, lo demás es lo demás. Tiene importancia, no es que no lo tenga, pero va a ser en una forma como cuando uno agarra una camisa desde el cuello, todo agarra su lugar, las mangas, la cintura, todo. Si uno la agarra de una manga o de otra manga o de otro lado, pues eso no tiene forma. No sabemos qué es. Pero cuando uno agarra un saco o una camisa como debe ser, desde la parte de arriba, de los hombros, pues todo cae en su lugar. Igual, cuando nosotros ponemos al Señor, si de verdad lo encontramos y de verdad está ahí caminando con nosotros con Él, Él siempre camina con nosotros. El tema es que lo ignoremos. Entonces nuestra vida va evolucionando caminando con Él, escuchándolo y poniendo en práctica lo que nos dice. Pero si solo eso lo hacemos, solo por ¿qué dijera yo? Por tradición o no sé, otro tipo de cosa, pues entonces, pues no, vamos a escuchar esa palabra, pero no la vamos a poner en práctica, porque nos va a parecer, ¿qué dijera yo? Difícil, imposible o ideal. Yo oigo muchas veces que dicen, no, es que es un ideal, pues es un ideal que hay que vivir. Bueno, cuando nosotros, precisamente los santos, por eso están, para que veamos que no es un ideal. Lo han vivido personas humanas y es decir, se puede. Ahora, pero también cuando decimos, bueno, es que ellos porque ya les damos otras características que ya no son tan humanas, pues tampoco y ahí nos perdimos. O sea, son humanos, punto. Pero encuentran el tesoro, encuentran la perla y dan la vida por eso. Y así se entiende el martirio y así se entiende todo. Pero no como superhéroes, sino como personas consecuentes, coherentes. De ahí que María sea modelo por eso, ¿verdad? Porque realmente es consecuente hasta la cruz. Bueno, entonces el tercero dice, conocer la verdadera doctrina sobre María, que es tener la llave, dice, para tener la puerta. Acuérdense que Jesús es la puerta, ¿verdad? La puerta. Y muchas veces se dice que Él está tocando la puerta, pero nosotros tenemos que abrir desde adentro, ¿verdad? Porque no hay perilla en esa puerta. Pero el Papa en una carta dice, conocer la verdadera doctrina. Hay una verdadera doctrina sobre María, es tener la llave para entrar en esa relación, porque María, lo que decía Susi, es prefigura en el Antiguo Testamento. Prefigura, pero no es por eso es la aurora, ¿verdad? Se va desarrollando hasta que llega a su concepción. Entonces, ¿por qué es prefigura? Bueno, porque esa palabra que está dicha en el Génesis, pues se hace carne, se hace humano. ¿Y en dónde? Pues en María. Por eso María es modelo. Ahí vuelve a repetir el tema de lo que es beata. Dice, María no es importante. Fíjense qué bonito lo que dice ahí. María no es importante ni porque sea virgen, ni porque sea la madre de Jesús. Fíjese, dice, tiene importancia porque creyó en la palabra de Dios. Esa es la importancia de María. ¿Qué le dice Isabel? Beata, ¿verdad? Ahí es donde entra otra vez la palabra. Dichosa tú es la traducción que tenemos, porque has creído. Y entonces ahí viene el Magnificat, ¿verdad? O sea, el himno que María. Entonces, la importancia de María es que creyó, es lo que les decía. Ya no es el modelo Abraham, porque Abraham también le creyó, es el padre de la fe. Pero para nosotros es María. María porque ha creído.
Entonces, esa es la importancia de la doctrina. Dice, no es tanto porque sea virgen. Ya vimos que el tema de la virginidad es porque Jesús es Dios. Esa es la importancia de la virginidad. Pero la importancia de María es porque ella creyó. Y beata significa estar junto y participar de la beatitud que solo tiene Dios. Ese es el tema 3. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Va. Otra cosa. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Susi. Ya es algo pasadita de tiempo. Mira, yo siempre había creído que la zarza ardiente era la visión que tuvo Moisés de Dios, pero no de María. Es primera vez que la veo de esa manera. ¿En qué momento se ve en la liturgia que sea María la zarza ardiente? No, es una prefigura. Es que estamos bien diciendo que en el Antiguo Testamento hay prefiguras. Entonces, ¿cómo es ese es un paralelismo? ¿Cómo es? La zarza ardiente es Dios, que está ahí como fuego, pero no consume, no se quema. Está ahí, está el fuego, pero no consume la zarza. Igual, en María está Dios, en María, pero no la consume, no la destruye, no le quita la virginidad, no le quita nada, sino que Dios no quita nada, sino que todo lo embellece más. Entonces dice, él puso ahí muchos ejemplos. Puso, por ejemplo, que cuando Moisés está en la tienda pues baja una nube, es Dios que baja, Dios baja en el día y en la noche es un fuego. ¿Qué? Pues esas son imágenes de Dios que baja, pero en ninguna de esas, ni en la zarza, ni en la carpa, Dios se encarna. O sea, esas fueron imágenes. En cambio, en María, Dios baja y se encarna. ¿Ya te fijas? Sí, gracias. Es una figura, dice la primera figura que hay de María, dice él, ¿verdad? Porque Dios baja en la nube, Dios baja en el viento, Dios baja en el fuego, Dios baja en las tablas de la ley, Dios baja en el Sinaí, Dios baja. Pero en María, Dios baja y se hace hombre. Si te fijas, se fijan qué maravilloso el tema de la encarnación. Es que la verdad, nuestra religión, nuestra fe, depende de ese amor de nosotros, ese gran amor que nos tuvo para enviar a su Hijo. Sin ese pensamiento de Dios, sin esa actitud de Dios, ¿qué sería de nosotros? Sí, sin ese acto, es una acción de Dios o sea, y ahí va el hilo conductor, Susi. O sea, todo lo anterior, sí, Dios siempre bajó, siempre todo lo que ustedes quieran. Hablaba como, todo está bien, pero en María baja y se encarna, se hace hombre en el vientre de María. Imagínense que eso es como para que Juan Pablo II en el 2000 no hiciera una gran fiestona de los 2000 años, ¿verdad? Decir, pero nadie lo entiende casi, ¿verdad? Pero, o la Navidad, que aunque no haya sido la época, un momento para celebrar ese momento más que grandioso en la historia. O sea, tenemos todo el Antiguo Testamento, Dios habla, Dios baja, Dios mira, Dios escucha, todo lo que ustedes quieran que pasa en el Antiguo Testamento, todo pasa y está bien. Y con eso se quedó el Islam y con eso se quedó el judaísmo. Nosotros dimos un pasazo, porque baja y se encarna en el vientre de María, fíjense ustedes.
Sí, con Moisés y con los profetas. Por ejemplo, los profetas pues lo vieron en el templo, la gloria que estaba, la gloria. Fíjense que cuando pone el ejemplo eso creo que es la 4, donde pone el ejemplo del anuncio, dice, está Zacarías y Zacarías lleno de su autoconocimiento, de que es doctor, que es sacerdote. Dice que incluso Isabel también pertenecía a la tribu de Leví, y Joaquín a la de Abdías. Dice, los dos eran tribus sacerdotales, pero la de Leví era la de Aarón, o sea que Isabel era también de la tribu sacerdotal. Y él dice, bueno, si Isabel era prima de María, pues María también pertenecía a esa casta, aunque viviera en una aldea. Bueno, el tema es que este hombre que tiene todo el conocimiento humano y todo el prestigio humano y todo, él explica lo que hoy es la teología de la prosperidad. Fíjense, es que para que vean lo que es la teología de interesante, ¿de dónde sale? La teología de la prosperidad era esa mentalidad. ¿Cuál era esa mentalidad hasta que llega Jesús? Sí, bueno, este hombre es justo. ¿Qué significaba que era justo? Pues significaba que era beato, ¿verdad? Que era privilegiado, que era santo, que cumplía la ley, porque esa era una belleza, cumplir la ley, seguir fielmente la palabra de Dios. Pero en la mentalidad de esa época no tenía hijos. ¿Y cuál era la mentalidad? Pues el hombre justo debía tener muchos hijos y mucho dinero, porque así se miraba la bendición. Oigan, pero eso es Antiguo Testamento. Y ahí es donde sale la teología de la prosperidad, ¿verdad? Pensar de que el hombre justo, pues tiene mucho dinero, tiene muchos hijos, y esa es la bendición de Dios, porque es justo. Bueno, nosotros tenemos a Jesús de Nazaret, que es el más justo y el más inocente, y ni tiene dinero, ni tiene hijos, y bueno, y ahí lo tenemos desnudo en la cruz. Vean cómo cambia una cosa con otra, qué es lo que está diciendo la escritura y el hilo conductor. Cambio de agujas. O sea, aquí se cambian las agujas en el Nuevo Testamento. Ya no viene el mismo tejido, hay un cambio de agujas. Hay un cambio de tejido, hay un cambio de comprensión. Sí, Dios ha actuado siempre en el Antiguo Testamento, bajó, habló, siempre dijo. Hebreos dice eso. El documento de Hebreos, en muchas formas y de muchos modos habló Dios. Pero, al final ya tenemos cara, ya Dios tiene cara, tiene cuerpo en la persona de Jesús. ¿Y quién fue quien lo permitió? Pues María. Que entonces pone ese paralelismo, María en la aldea, pues una mujer sencilla, en la cultura no tiene validez, ok, pero ¿qué es lo que pasa? Sale del templo, en la mentalidad es Dios está en el templo, ok, Dios salió del templo, donde está ahí Zacarías, que con toda su forma de ser y todos sus privilegios, se le olvidó. Acuérdense que el Shema es, acuérdate Israel de todo lo que Dios ha hecho en la historia, acuérdate, para poderlo alabar con todo, para creerle, acuérdate de lo que es. Ese es el Shema. Pues resulta que a Joaquín se le olvidó ese Shema y se quedó con su suficiencia. Entonces se quedó con el hecho que constata que él ya es viejo y que su mujer era la que no podía tener hijos. Y se le olvidó que todo en el Antiguo Testamento muchas mujeres de hombres justos no podían tener hijos. Eran las mujeres, porque ellos sí podían tenerlos. De hecho, Abraham había tenido hijos. Antes de que naciera Isaac ya había nacido Ismael. Quiere decir que Abraham sí podía. La que no podía era la mujer verdadera, la amada. Pues eso es... A Joaquín se le olvidó, ¿verdad? A Zacarías. A Zacarías, perdón, se le olvidó. Sí, a Zacarías se le olvidó.
Ese es el problema, haberse olvidado de las acciones de Dios. No es tanto que no le creyó, sino que se le olvidó como hebreo, como personaje de la historia, se le olvidó como representante del sacerdocio y del culto a Dios, se le olvidó lo que hacía Dios en la historia. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la teología, le va llevando el hilo conductor. En cambio, María, pues no sabe mucho, pero ella, pues acoge, escucha la palabra y le da, pues, vida, acceso. Entonces, esa es me parece que es la 3 que habla de toda esa, la prefigura en el Antiguo Testamento. Bueno, y habla también de las imágenes de María, donde ella está pisando la cabeza de la serpiente. Y dice, es una equivocación también de traducción y de interpretación, porque la promesa es que un descendiente de la mujer va a aplastar la cabeza. Entonces, él pone el ejemplo de que hay una Inmaculada Concepción franciscana, dice, donde María tiene al niño y el niño tiene una cruz que es como una espada y que esta espada llega a la cabeza de la serpiente y María también le pone el pie, ¿verdad? Pero ahí tiene que estar Jesús. Pero muy bien lo que decía Galen, pues tal vez no se ve a Jesús, sino que está en el vientre, pero ya María lo está pisoteando. ¿Pero qué significa eso? Significa que María y Jesús están profundamente unidos, porque es la carne de Jesús, la de María, es la sangre de Jesús, la de María. O sea, no es diferente. Entonces, dice que aunque es pero no es María la que pisotea la serpiente, es Jesús. Porque dice que se trata dice, una descendencia destruirá. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es la descendencia? Porque esa descendencia tiene la naturaleza divina, por eso. Porque nosotros como humanos no tenemos la capacidad de vencer el mal. No lo podemos hacer por nuestras propias habilidades. Porque el mal es no ser amigo de Dios. Eso es el mal. Cuando no somos amigos de Dios, pues hacemos el mal. Entonces, aquí dice él, en las imágenes de la Virgen, pues de María, está ese error de interpretación. Porque María siempre tiene que tener al niño, porque María colabora, pero Cristo es el Redentor. Cristo, Jesucristo. Y Jesús de Nazaret es el Salvador. Aquí es donde lo dice. Y aquí es donde pone el ejemplo de la zarza. Y pone también que el Shekinah, dice, es el Espíritu Santo sin artículo. O sea, es como baja, o sea, la celebración del judaísmo, de la entrega de las tablas, de la presencia de Dios en el templo, es la celebración del Shekinah, que dice baja, y está en el templo, estaba en el arca, que era el trono, está en la ley, pero dice, aquí en María, él baja para encarnarse. Entonces, pone él varios ejemplos del Antiguo Testamento que se ponen en boca de Isabel, cuando Isabel pues le dice que es beata porque ha creído, y María que sintetiza la ley, y pone de ejemplo 2 Samuel del 6:9, 2 Samuel 6:9, el dinamismo de la palabra. Bueno, ¿qué más? Allá es cuando David trae de regreso el arca. Sí. Y dice que la gente bailaba.
Y Ajá. eso es lo que Juan el Bautista hizo en el vientre de Isabel, que esto es, llegó el arca enfrente de Isabel, que es María, Ajá. con Dios adentro del vientre de ella, Ajá. y que por eso Juan, en el momento que ella dice esto y el niño baila, Ajá. dentro del vientre de ella. Entonces, otra cosa que está representando lo que pasó con David cuando trajo el arca de regreso, que recapturaron porque ella había robado el arca, y cuando lograron a traerlo de regreso, el baile y todo eso, entonces hasta esto está prefigurado en lo que estaba pasando con... Exactamente. Ante el arca, ¿verdad? Los sacerdotes y el mismo rey danzan y cantan y alaban, ¿verdad? Porque ahí estaba, era el trono de Dios, estaba la ley, estaba el cetro de Aarón, estaban los panes, ok. Pero ahora María, bueno, el arca se perdió. Y dice, hay una promesa de que va a regresar, pero resulta que el arca no regresó. Ajá, pero sí, porque es María el arca, porque ahora no tiene la ley encarnada en su corazón, tiene el maná, que es el mismo Jesús que él dice que es pan de vida, ¿verdad? Entonces, dice, fíjense que esta es muy linda, dice que cuando nace Jesús, todo el cosmos le regala algo, dice. El cosmos le regala una estrella. El reino animal le regala un buey y una mula. El reino vegetal le regala, pues, donde está él acostado en el pesebre, toda la paja y todo. Y el reino humano, ¿qué le regala el humano? Un cuerpo, dice. Le regala un cuerpo. María le regala un cuerpo. Es el regalo más grande que pudo haber tenido, una casa donde estar, que es el cuerpo de María. Entonces ahí habla de que en la concepción de María, o sea, cuando María es concebida, ahí empieza la redención. Y que en hebreo María es considerada aurora de la redención, porque en ese momento ella es redimida. Para nosotros, dice, la redención empieza con la anunciación, porque ahí va a ser a través de Jesús la salvación, ¿verdad? Entonces es María que le da paso a Jesús para que nos salve. Entonces, fíjense, ahí hay dos momentos diferentes para la humanidad entera. Para la humanidad entera, la redención, porque la redención es universal para la humanidad entera, empieza con la concepción de María, la importancia de ser concebida sin pecado original. Para nosotros empieza en la anunciación. ¿Quiénes somos nosotros? Los discípulos, los seguidores. Empieza en la anunciación, porque Él es nuestro Salvador y ella es modelo de discípula. Entonces, ahí empezamos a caminar. Fíjense, ¿qué les parece? Ay, qué linda y qué clara explicación, así muy fácil. Dice, ahí aparece Zacarías como el hombre viejo y María como el nuevo modelo, ¿verdad? Y dice que por fuerza tenemos que comprender un modo diferente de actuar de Dios. Ojo con eso. Esto creo que es lo más importante. En el Nuevo Testamento se presenta un modo diferente del actuar de Dios. Era como que Jesús le estuviera diciendo a cada uno, a los saduceos, a los fariseos, están equivocados, así no es. Es como que les dijera así, por eso los enojaba tanto, ¿verdad? ¿Cómo es que este carpintero nos viene a decir que no es así? Bueno, pues así no es, les decía él. Entonces, es un modo nuevo de actuar de Dios. Esa es la novedad del Evangelio, del Nuevo Testamento.
un nuevo modo de actuar de Dios. Eso es lo que tenemos que ir descubriendo. ¿Y por qué tenemos que ir descubriendo eso? Porque así vamos a descubrir cómo actúa en nuestra historia. Y no cuando estamos en los momentos más difíciles de la vida, pensar que estamos castigados. Es ser un modo antiguo de pensar. Que Dios nos está castigando, que Dios nos está, que no sé cuáles son las otras, probando, que Dios nos está, no, Dios actúa de una manera diferente, es un modo diferente de actuar de Dios. Jesús está en la cruz y no está siendo castigado, no está siendo probado, no, simplemente Él está dándole sentido a su misión, a su sufrimiento y a su muerte. María está al pie de la cruz. María también le está dando sentido a su dolor, confiando en Dios. Es precioso, yo no sé, pero a mí me encanta. Yo la he visto como 4 veces y la vuelvo a ver y la vuelvo a ver, porque cada vez me encanta más. Pero son 13 y apenas vamos por la 4. Sí, son bellos, llenos de muchísima información y todo. Solamente que a veces tengo pena porque el señor que está entrevistando, el padre, a veces no deja porque él está con tanto problema de expresarse en español, el italiano español, y el señor Ricardo, o whatever, siempre está interrumpiéndolo y yo pobrecito, déjelo terminar. Esa es la dinámica de ese programa. Y él explica en una de estas, dice, yo no soy ni teólogo, ni doctor, ni nada, yo soy un catequista, pero estoy muy interesado en conocer la doctrina y por eso le pregunto. Y por otro lado, lo que a ti te da pena, otra alumna me decía, a mí me encanta, porque pregunto un montón de cosas que tal vez yo ni había pensado. Ah, pues qué bueno, pero creo que es la dinámica, porque en Cristonautas del Antiguo y del Nuevo Testamento es la misma forma. Él pregunta y pregunta y pregunta, y es como una manera de ir aclarando ideas que tal vez tenemos equivocadas, ¿verdad? Ah, sí, definitivamente las preguntas son buenas. Es que él se hace como que estuviera en formación también. Sí. Entonces, para que incluso el padre lo conteste de una forma sencilla, pues que no se vaya a ir por las ramas que ya no entendamos. Pues yo solo les mandé 2 la primera vez, pero Gildita ya tiene 7 y yo no sé si ustedes las han logrado bajar, están en YouTube o quieren que yo se las mande. Ya quedan solo 2 minutos para que se vuelva a acabar. No, yo también las he ido bajando. Ah, ok. Pues entonces ahí las van bajando en su ritmo. Yo había oído hablar de ese programa de Cristonautas, pero nunca había escuchado nada y verdaderamente es muy informativo, muy enriquecedor, da mucha información y además, qué mejor que con este Fray Chequín, que él es una autoridad. Es una autoridad, ¿verdad? Para que nos esté dando toda esa información. Y por eso, pues tenemos que aprovechar eso. Apagaste el micrófono, Gildita. Sí, no, pero es una gran oportunidad. Igual Cristonautas, porque esta es 4ª temporada. Ya no está el otro padre, sino que está este especialista para el tema mariano, ¿verdad? Que son las 13 presentaciones, pero luego han habido como 50, que es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en fin, es todo es un tema que todo es muy bonito, pero a mí esto me gustó mucho porque pienso que ayuda mucho a la comprensión, sobre todo para no defender de una manera piadosa, sino con conocimiento de causa, porque María es tan central en nuestra fe católica. Así es que, niñas, queda un minuto. Si quieren, me vuelvo a conectar porque ya se va a acabar, se va a cortar. Dime, Susi. Una cosa, si difícilmente la gente entiende, ¿sí?
todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Esta profundidad con las preguntas y respuestas de estos dos sacerdotes, creo que menos nos van a entender. Es muy lindo, es muy bello, pero se necesita tener una gran fe para poder atar todo lo que hay